La ciudad se llama Hialeah, tiene 98% de sus habitantes de origen hispano. Y allí el expresidente Donald Trump habló de algo que puso a temblar a muchos hispanos a lo largo y ancho de este país, y sospecho que también a algunos habitantes de Hialeah. El primer día yo voy a detener la invasión de nuestra frontera del sur. Vamos a detenerla. Piensen esto, 1,5 millones de personas, en mi opinión, están entrando cada 2 meses. Yo creo que la cifra va a terminar siendo no 3 millones de personas, no 5, no 7, no 10. Ustedes escuchan en la cifra real, saben, estamos hablando de estas personas, esos que atrapan y los que se escapan. La cifra va a ser más de 15 millones, que es mayor que el estado de Nueva York. Gracias por todo nuestro país. El primer día yo voy a terminar toda la política de frontera abierta de la administración de Biden. Y nosotros vamos a comenzar la deportación nacional de deportación mayor en los Estados Unidos de América. Recogió muchos aplausos, por cierto. Les cuento que cerca, también en el sur de la Florida, había un debate, ya hablaremos de eso, pero el expresidente puntualizó lo que piensa de lo que está ocurriendo con el tema de la inmigración. En el vertidero del mundo. Nos sacan de las presiones de los asilos de mentes e instituciones mentales y los llevan a Estados Unidos. Sopesen esto. Asilos de locos vacíos. Puede ser que haya alguna persona que esté mezclada con la gente que aparentemente resulta sana mentalmente. Nadie sabe de dónde sacó ese dato el expresidente cuando habla de que muchos están saliendo de asilos psiquiátricos para entonces venir a Estados Unidos. Es como si hubiera una conspiración internacional, por lo que dice el presidente, y eso, desgraciadamente, es otro embolsar a los inmigrantes en algo con lo que la mayoría no tiene absolutamente nada que ver. Hubo un episodio en la historia moderna en que sí ocurrió eso, pero fue también una minoría en todo caso. Fue en 1980 cuando el éxodo del Mariel y aproximadamente 125.000 personas lograron escapar de la dictadura cubana. En aquella época el tiranosaurio Fidel Castro, entre las maldades que hizo fue abrir cárceles y obligar a quienes iban a buscar a sus familiares al puerto del Mariel a incorporar a presidiarios, y también decidieron, y esta fue una de esas tantas barbaridades de la época, abrir algunos de los hospitales psiquiátricos para incorporar también al éxodo de migrantes a estas personas que en algunos casos ni sabían dónde estaban. Pero de los 125.000, las estadísticas dicen, con el tiempo más o menos se estableció que entre delincuentes y personas enfermas mentales había aproximadamente de 4 a 5.000, y esto representa de 3 a 4%. Y eso fue una maldad específica del tiranosaurio en esa época. En este momento no existe registro alguno de que esté pasando algo similar en los países de donde proceden la mayoría de los inmigrantes. En este caso, por ejemplo, Venezuela, que se sepa no están abriendo los psiquiátricos para enviar a las personas con problemas mentales. Como les decía, hubo anoche un debate de republicanos que tienen muy pocas esperanzas, o si tienen esperanzas no van de la mano de las encuestas, de llegar a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de noviembre del próximo año. Pero dieron la batalla y algunos se dijeron de todo. El tercer debate republicano estuvo centrado en conocer las posiciones de los precandidatos en materia de política exterior. Los 5 aspirantes coincidieron en señalar a Irán por la reciente escalada de violencia en la Franja de Gaza. Discreparon en el apoyo que debe prestarle Washington a Kiev frente a Moscú, abordaron la situación en la frontera sur y hasta comentaron sobre la crisis en Venezuela.
Todo ello apenas un día después de que el Partido Republicano sufriera un nuevo varapalo en las elecciones locales celebradas en varios estados, unos comicios marcados por el derecho al aborto al que se oponen los conservadores. Ramaswamy no dudó en señalar a la dirección del partido por los resultados. Creo que aquí está sucediendo algo más profundo en el Partido Republicano y estoy molesto por lo que pasó anoche. Al final del día nos hemos convertido en un partido de perdedores. La campaña del presidente Joe Biden siguió de cerca el debate. Creo que Ramaswamy y DeSantis dieron el punto cuando dijeron que el Partido Republicano es un partido perdedor. Durante el debate hubo fuertes enfrentamientos entre la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy. In the last debate, she made fun of me for actually joining TikTok while her own daughter was actually using the app for a long time. So you might want to take care of your family first. Leave my daughter out of your voice. El analista republicano Félix García afirma que en el debate se tocaron los temas más importantes para el país, pero que el expresidente Donald Trump se perfila como el abanderado republicano. Ahorita realmente la pelea es quién va a ser el siguiente vicepresidente de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que se desarrollaba el debate republicano, el expresidente Donald Trump, que lidera las encuestas del partido para la nominación, participaba en un mitin en la próxima localidad de Hialeah. Trump prometió deportaciones masivas de llegar a la Casa Blanca. Dicho sea de paso, para quien esté interesada o interesado en revisar un poco de historia, lo puede hacer a través de su celular o en muchos casos recurrir a esa maravilla que ya se usa poco, pero que son los libros impresos. Y encontrar que en la historia estadounidense se habló de delincuentes, de vagos, de personas con trastornos mentales, como los que integraban las olas de migración que hubo a principios del siglo XX. En ese caso eran italianos, eran irlandeses, eran alemanes, eran polacos y, por cierto, esa gente en su mayoría, se transformó en parte de lo que es la columna vertebral del país más próspero del mundo, que es Estados Unidos. Una más de política tiene que ver con lo que anunció el senador demócrata, más o menos independiente, Joe Manchin, de West Virginia. Este hombre que puso los pelos de punta a los demócratas en muchas ocasiones, exigiendo una serie de cosas para apoyar con su voto lo que el partido quería llevar a la práctica, hoy dijo: no me presentaré a la reelección. Y es muy probable que en su estado, West Virginia, la o el favorito sea del Partido Republicano, cosa que podría ayudar a que los republicanos logren también el control de la Cámara Alta del Senado de los Estados Unidos. Me voy de aquí, pero me voy en términos de presentarles información de otros lugares del mundo y en este caso comenzamos en la Franja de Gaza con lo que ha ocurrido en las últimas horas. Israel sigue bombardeando las ciudades del norte de la Franja de Gaza al tiempo que afirma que Hamás ha perdido el control de la región. Mientras siguen los ataques aéreos, hay noticias de conversaciones para la liberación de 12 rehenes que permanecen retenidos por Hamás en Gaza a cambio de una pausa humanitaria de 3 días. Sin embargo, Netanyahu niega las informaciones. לשים בצד כל מיני שמועות סרק שאנחנו שומעים מכל מיני כיוונים ולחזור על דבר אחד ברור. לא תהיה הפסקת אש בלי שחרור חטופינו. כל השאר, סרק. Las fuerzas israelíes aseguran que están intensificando sus ataques en Gaza y afirman haber causado daños significativos a las fuerzas aéreas y navales de Hamás. Tanto Israel como Hamás han difundido vídeos de los combates en la ciudad de Gaza. La guerra ha provocado la huida de más de 50.000 palestinos hacia el sur de la Franja de Gaza. Mientras tanto, el paso fronterizo de Rafah ha sido descrito por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como las puertas de una pesadilla viviente. El lugar es vital para la gente que intenta salir de Gaza y para la ayuda que entra en el territorio. Volker Türk ha acusado a Hamás de brutales atrocidades y a Israel de imponer un castigo colectivo a todos los palestinos. Detalles ahora de lo que les anuncié minutos atrás con respecto a la aparición de un acuerdo para pausas
en las que los civiles no vinculados a los terroristas puedan salir de las áreas de combate. Israel aceptó hacer pausas militares en el norte de la Franja de Gaza. Estados Unidos anunció el jueves que el ejército israelí detendrá sus operaciones por periodos diarios de 4 horas en el enclave palestino. Los jefes de inteligencia de Israel y Estados Unidos hablaron el jueves en Qatar de una posible pausa humanitaria, que implicaría la liberación de los rehenes capturados por Hamás y la entrada de más ayuda a Gaza. El grupo islamista palestino anunció por su parte que su jefe, Ismail Haniyeh, se encontraba en Egipto para discutir la situación en Gaza. Sabemos que la situación civil en la Franja de Gaza no es fácil. Sabemos que hay muchos retos y dificultades, pero puedo decir que no hay una crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Estamos en guerra, no elegimos esta guerra. Hamás decidió empezar esta guerra. En Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, 8 personas murieron el jueves durante una incursión del ejército israelí en Jenin. Al menos 170 palestinos han muerto por tiros de soldados o de colonos israelíes en ese territorio desde el 7 de octubre, según la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania. Una nueva represalia de Estados Unidos con su fuerza aérea contra ataques de terroristas, en este caso bombardeando posiciones en Siria. Mientras tanto, Estados Unidos continúa buscando la manera de evitar que el conflicto en Medio Oriente se expanda, al mismo tiempo que en las últimas horas lanzó el segundo ataque aéreo en Siria contra milicias respaldadas por Irán, como lo es la Guardia Revolucionaria iraní, tema al que se refirió el secretario de Defensa Lloyd Austin. Recientemente hemos visto ataques con cohetes y vehículos aéreos no tripulados contra bases que albergan a nuestras tropas en Irak y Siria. Estamos preocupados por una posible escalada. De hecho, lo que estamos viendo es la perspectiva de una escalada significativa de ataques contra nuestras tropas y nuestro pueblo en toda la región, y debido a eso vamos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que nuestras tropas estén en una buena posición y protegidos. Según el general retirado David Petraeus, el número de retos y la complejidad que se enfrentan son los más complicados para Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Paréntesis, al regresar, alegría en Colombia por la liberación del padre de un famoso futbolista.